anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Versículos 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Jeremías 8, versículos 8 y 9. Dice la palabra: ¿cómo decís somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Se las voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿cómo pueden decir somos sabios porque tenemos la palabra del Señor, cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad, porque han rechazado la palabra del Señor. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana y nos ministre a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos has traído esta mañana a este lugar, porque tú nos quieres hablar, tú nos quieres ministrar, tú nos quieres decir, Señor, cuál es tu voluntad. Y hoy te quiero pedir que todos los que estamos acá y todos los que tengan acceso a escuchar esta palabra, tú tomes nuestros corazones y que quites de nuestra mente, de los ojos y oídos de nuestro corazón, toda venda para permitir que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y quedarse sembrada como una semilla que pueda dar fruto abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse un momento. He estado meditando en el transcurso de la semana, pensando, inquiriendo en lo que el Señor quería o quiere compartirnos esta mañana. Buscando mensaje tras mensaje, cita tras cita, libro tras libro. Y en casi todos ellos me encontraba un común denominador. Estaba leyendo el libro de Jeremías, leía el libro de Miqueas, leía el libro de Ezequiel, y en cada uno de ellos siempre encontré que el Señor hablaba a su pueblo de distintos temas, pero todos los mensajes que el Señor enviaba, resulta, hermanos, que cuando yo lo miraba hacia nuestro tiempo, decía, ¿cómo es posible que aquello que el Señor habló en aquellos momentos pareciera que fuera tan actual, que nos estuviera hablando directamente el Señor en nuestros tiempos? Y decía en mi corazón, pareciera que la palabra del Señor escrita hace tantos cientos, miles de años atrás, todavía alcanzara hasta nuestros tiempos, como que fuera un eco del pasado que nos estuviera hablando esta mañana. Y cuando meditaba en eso, me hablaba el Señor a mi corazón y precisamente le ponía este título a lo que vamos a ver esta mañana.
ecos del Antiguo Testamento como advertencias en los tiempos actuales. Jeremías, hermano, fue un profeta del Señor que le tocó realizar su ministerio durante 4 reinados de distintos reyes. Le tocaron tiempos difíciles, tiempos en los cuales estaba incluso confrontando al pueblo de tal manera que hasta ponía en peligro su vida. El profeta Jeremías y el libro de Jeremías es un perfecto ejemplo, hermanos, que nos ilustra que aquel pueblo de Israel, en primer lugar, y posteriormente el pueblo de Judá, con sus actitudes decidieron dejar a Dios. Ellos decidieron tomar las costumbres de los pueblos que estaban alrededor. No solamente las costumbres, sino que adoptaron incluso los dioses que tenían aquellos pueblos de alrededor. Y prácticamente tomaron como normal la idolatría y las prácticas inmorales de aquellos pueblos paganos. Pero lo que ellos no tomaban en cuenta, lo vivieron e incluso ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando en sus vidas, es que esas prácticas que ellos estaban adoptando de los pueblos de alrededor, a esas prácticas los acompañaban también otras consecuencias más, como la corrupción de la justicia, que no parece un tema tan extraño en nuestro país, ¿verdad? A esas actitudes que ellos prácticas que ellos estaban adoptando, lo acompañaban otras prácticas como la estafa, el fraude, el aprovechamiento de los pobres. Porque los ricos se aprovechaban de los pobres para hacerse más ricos. Y no le estoy dando un mensaje de teoría de la liberación, hermano. Le estoy hablando de lo que dice la palabra. Y de algo que la palabra, Dios, nuestro Dios, fue tan claro cuando le dictó las leyes a Moisés, que el mismo Señor en sus leyes protegía a los pobres. Y le ordenó al pueblo de Israel que tomara ciertas acciones para proteger y favorecer a los pobres. Pero cuando el pueblo de Israel se fue detrás de las prácticas paganas y la idolatría, al mismo tiempo adoptaron las cosas que ellos hacían. Y dentro de esas cosas estaban, hermanos, la explotación de los pobres. Y no digamos la inmoralidad sexual. Y el endurecimiento del corazón, porque todas esas cosas hacían que el pueblo de Dios se alejara de Dios. Y por eso le decía, hermano, que cuando yo leía Jeremías, leía Ezequiel, leía Miqueas, yo decía, Dios mío, pero sí es lo mismo que nos está pasando en estos tiempos. Y tal vez habrán algunos en las iglesias que dirán en este momento, hermano, ¿y de qué idolatría está hablando si nosotros no tenemos imágenes, no idolatramos? Ah, no, pero sí pone antes que Dios, pone a muchas otras cosas. Su trabajo, su casa, su empresa, su esposa, sus hijos, su padre, su madre, el fútbol y tantas otras cosas más que podemos hablar. Y los convierte en ídolos, porque cualquier cosa que cambia a Dios del primer lugar de su corazón se convierte en un ídolo para usted, aunque usted no era esa su intención, pero en la práctica final eso es lo que sucede. Los capítulos 8, con el cual empezamos a leer, pero también el capítulo 36 de Jeremías,
nos hablan muy claramente, hermanos, de lo que pasó con aquel pueblo de Israel y de lo que puede pasar en los tiempos actuales a la iglesia en el siglo XXI. Porque recuérdese lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Oiga, y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Es decir, hermano, que si esto se quedó en la palabra del Señor, no es para que nosotros pensemos como piensan aquellos que se creen muy sabios y que piensan que lo del Antiguo Testamento son solamente relatos históricos de lo que pasó, porque la palabra nos dice que lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento quedó escrito como advertencia para nosotros, para la iglesia de hoy, a quienes nos han alcanzado los finales de los tiempos. Entonces, vemos que aquello, hoy vamos a hablar acerca del profeta Jeremías, aquello de lo cual Jeremías estuvo hablando, vemos nosotros, hermanos, que se aplica a la iglesia el tiempo de hoy. A la iglesia el tiempo de hoy, y no estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia en general, en todos los lugares del mundo. Porque el Señor ha estado levantando palabra, y oiga lo que le voy a decir, porque yo lo meditaba todavía hoy en la mañana y pensaba en mi corazón, y yo decía en mi corazón, Señor, yo quisiera dar otro tipo de mensaje. Hay ministros que se dedican a dar mensajes muy positivos. Hay ministros que se dedican a hablar solo de prosperidad para su iglesia. Hay ministros que se dedican a hablar de tal forma que todo el mundo está contento con lo que se predica. Pero, Señor, ¿por qué tengo que dar este tipo de mensaje? Y me decía el Señor en mi corazón, mira, yo preparé a Jeremías para que él diera ese tipo de mensaje, aún poniendo en riesgo su propia vida. Porque no cualquier persona puede dar este tipo de mensaje. Así es que, mi hermano, si hoy le traigo este mensaje, no es para que usted vaya a pensar, el hermano Kenneth se puso muy legalista, o en la iglesia Genezaret se están poniendo muy legalistas, sino que Dios quiere que su iglesia, la iglesia de Cristo, sea una iglesia que esté preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere, hermano, para su iglesia, Dios no quiere que suceda como el Señor Jesús le dijo a aquellas personas. En aquel tiempo vendrán algunos y dirán, Señor, Señor, si en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y dice Jesús, y se apartarán avergonzados. Dios no quiere que vaya a suceder eso con su iglesia. Dios no quiere que cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y los que estemos vivos seamos transformados. Dios no quiere, hermanos, que seamos de aquellos que se van a quedar en la tierra para la tribulación, en la gran tribulación, avergonzados, porque no estuvimos preparados para el momento del supremo llamamiento. Dios quiere una iglesia virgen, pura, con sus ropas sin mancha, sin arruga. Y por eso le digo, amado hermano, usted que está aquí hoy y cualquiera que esté viendo este mensaje, siéntase dichoso porque usted es parte de esa iglesia que Dios quiere que se prepare para su venida. Jeremías 36:3
nos dice, oiga, le estaba hablando el Señor a Jeremías para que le hablara a Baruc, y entonces Jeremías le dice a Baruc: toma un rollo, anota todos mis mensajes contra Israel y Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje allá por los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Versículo 3, este me interesa. Quizá los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. Oiga, hermano, Dios tenía la esperanza de que aquel pueblo de Judá, al escuchar lo que Dios les estaba diciendo, cómo le habían fallado, qué habían quebrantado de la ley y qué les iba a pasar según la ley, Dios tenía la esperanza de que Judá cambiara de parecer, de que Judá se volviera hacia el Señor y le pidieran perdón por lo que estaban haciendo, pero no lo hicieron. Y yo quiero decirle que Dios en su corazón hoy, hermanos, tiene la esperanza de que el pueblo de Dios que escucha el mensaje de Dios, también su corazón sea enternecido, su corazón sea tocado, su corazón sea transformado y decida de una vez por todas ya no cavilar entre dos pensamientos, ya no caminar entre dos caminos, ya no caminar en la frontera, sino definir su corazón de una forma contundente y recta y diga: yo soy del Señor y yo voy a seguir al Señor. Por eso, amados hermanos, Dios hoy está enviando mensajeros. Está enviando mensajeros a los templos de Dios. Está mandando mensajeros a las iglesias para que lean, para que prediquen su mensaje, igual como lo hizo en los tiempos de Jeremías con Judá. Dios, hermanos, está esperando que su pueblo se vuelva del camino en que se encuentra. Y tal vez alguien dirá: hermano, yo no voy por mal camino. Pero a veces hay pueblo que se encuentra en un camino acomodado, en un camino, hermanos, donde solo quiere llegar a las iglesias, sentarse a oír los mensajes, sentarse y esperar que Dios le hable, sentarse y esperar que Dios lo ministre, sentarse y esperar que Dios lo sane, sentarse y esperar que Dios le provea, pero aparte de eso no está haciendo nada más. Y déjeme decirle que ese no es el evangelio al que el Señor lo llamó. Porque Dios no lo llamó a usted únicamente para ser salvo, para venir a alabarle, a cantarle, a danzar y sentarse a escuchar el mensaje. Dios lo llamó a usted porque Dios lo hizo a usted un pescador de hombres. Si estamos en la iglesia del Señor, si hemos sido tomados por el Señor y hemos sido rescatados por el Señor, es porque Dios miró en usted un pescador de hombres. Pero la pregunta que le hago esta mañana es, ¿y lo está haciendo? ¿Y lo ha hecho? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué tiene vergüenza? Oiga, qué tremendo, porque dice la palabra que el que se avergonzare de Dios, Dios se avergonzará de él también. Ay, Dios mío. ¿Sabe, hermano? Dios está esperando que usted en su corazón se afiance, que usted en su corazón, oiga,
Porque cuando yo recordaba, cuando yo leía la palabra y yo decía, esta palabra son como ecos que nos vienen del pasado hacia el presente. El Señor me decía, también en cada uno de mis hijos hay ecos en su corazón de su vida pasada. De cuando los llamé, de cuando los rescaté, de cuando estaban recién convertidos, de cuando me daban todo su corazón, cuando me daban todo su tiempo, cuando me daban toda su atención, cuando me daban todo sin esperar nada, pero ahora se han acomodado. Y esta mañana el Señor te dice, busca dentro de los ecos de tu corazón. Porque antes te gozabas de tal manera con el Señor. Porque antes sentías que Dios te hablaba en cada momento, en cada lugar. Porque antes sentías que Dios te respondía a cada cosa y ahora ya no sientes nada de eso. Porque has cesado de orar, porque has cesado de clamar, porque has cesado de sentir verdaderamente la presencia de Dios cuando le alabas y le adoras. Porque ya no sientes la misma alegría, porque ya no sientes la misma unción, porque ya no sientes la misma visitación que tenías antes cuando estabas recién convertido. Hoy, hermano, el Señor quiere decirte, busca en el interior de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque en el interior de tu corazón también dice la palabra que ahí está el Espíritu Santo. Qué bellos los cantos que cantamos al Espíritu Santo esta mañana, ¿no? ¿O no tocaron su corazón esos cantos? Pero a ese Espíritu Santo que tienes ahí adentro, ese Espíritu Santo que te tiene que estar motivando, que te tiene que estar ministrando, que te tiene que estar impulsando, que te tiene que estar haciendo que busques más del Señor. A veces, hermanos, nosotros mismos lo hemos contristado. ¿Cuántas veces te ha dicho, te ha hablado, te ha ministrado, te ha dicho lo que tienes que cambiar, lo que tienes que hacer? Pero cuando no lo hacemos, ¿qué crees que pasa con el Espíritu Santo? ¿Crees que se siente feliz? Si el Espíritu Santo también se entristece cuando nosotros no obedecemos. Hermano, yo como médico me encontré en algunas oportunidades con algunos familiares o amigos cercanos que se acercaban y me preguntaban, fíjese, doctor, que tengo esto y esto, ¿qué puedo hacer? Y cuando yo les decía, mire, haga esto, haga lo otro. Y más adelante cuando me los encontraba y qué tal, cómo le fue, hizo lo que le dije. No, porque fíjese que me encontré con un naturista, ni siquiera un doctor naturista, sino con un naturista. Y él me dijo que hiciera tal cosa y lo hice. Ah, vaya, ¿y mejoró? No. ¿Cree usted que me sentí yo como médico? Con algunos de ellos me dije yo, no le vuelvo a aconsejar nada. Porque ¿para qué voy a gastar mi tiempo, mis conocimientos y mi sabiduría en alguien que no va a hacer lo que yo le digo? Yo, hermanos, cuando analizo eso que ha pasado en mi vida y analizo lo que pasa con el Espíritu Santo y con Dios con nosotros, me digo, ¿y cómo se sentirá Dios cuando nos dice lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Señor, perdóname. Va, está bien, te dice el Señor, te perdono. Pero oiga, hermano, con aquella mujer el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor. Cuando yo tampoco te acuso, te perdono. ¿Pero qué le dijo? Vete y que no peques más.
¿Y por qué hay cristianos que Dios los perdona y vuelven a pecar con lo mismo? Y vuelven a pecar con lo mismo. Yo le he contado varias veces a usted el testimonio de aquel varón que entró a la iglesia, y cuando lo vi dije, este está endemoniado. Y efectivamente después el hombre me buscó, no sé por qué me fue a buscar a mí, pero me dijo, mire, puede orar por mí, con mucho gusto. Vamos afuera al parqueo, y cuando estábamos en el parqueo de la iglesia, todavía le hablé a otro diácono. En ese tiempo yo era diácono. Le habla a otro diácono, venga, ayúdeme, vamos a orar por este hombre. Cuando oramos por ese hombre se transforma y empieza a colgarse el almendral puro mono. Y bueno, cuando empezamos a reprenderlo, nos dice que ese demonio se llamaba Safari. Y entonces cuando le estábamos echando fuera, nos dice, no, yo no me voy, y no me voy de aquí. ¿Por qué no te vas? Porque yo no me vine a meter solo, dijo el demonio. Este hombre ha caído como 14 veces. Oiga, hermano, Dios lo perdonó una y otra 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 vez a ese hombre, y volvía a caer en lo mismo, 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 a tal punto que él abrió la puerta para caer endemoniado. Y ese demonio nos dice en ese momento, yo no me voy. Y es más, nos dijo, ahorita mismo yo salgo de aquí, dijo, lo monto en la bicicleta, en la motocicleta, lo saco a la avenida Centroamérica, en Escuintla, esa es la calle principal. Lo saco a la avenida Centroamérica y lo estrello contra el primer tráiler que pase ahí. Oiga los planes que tenía ese demonio para ese hombre esa noche. Bueno, llega el pastor, porque le llegaron a contar al pastor, miren, ahí hay 2 diáconos que están peleando con un demonio, no lo pueden echar, y se armó un relajo, y sale el pastor, ¿y qué está pasando aquí? Le conté, mire, hermano pastor, pasa esto y esto. Y el hermano pastor se pone delante. Bueno, ¿y usted qué tiene? ¿Qué le pasa? Mire, es que lo que pasa, y es que Dios me ha perdonado tantas veces. Ahí ya no estaba hablando el demonio, estaba hablando el hombre que estaba endemoniado. Y Dios me ha perdonado tantas veces, pero ahora ya no tengo perdón de Dios, decía el hombre. El demonio lo había convencido de que ya no tenía perdón de Dios, y lo estaba trabajando de tal forma que lo iba a llevar a suicidarse esa misma noche. No por gusto había llegado a la iglesia esa noche, y no por gusto nos buscó esa noche. Y el pastor, hermano, tan suavecito le dice, ¿y quién le dijo a usted que usted no tiene perdón? Usted sí tiene perdón de Dios. Y cuando el pastor le dijo eso, hermano, aquel hombre se le quedó viendo fijamente, se le abrieron los ojos así de grandotes. Yo tengo todavía perdón, le dice. Sí, usted todavía tiene perdón. Y en ese momento, hermano, sin decirle te vas fuera ni nada, ese hombre empieza a ser liberado, empieza a vomitar y empieza a ser liberado, y fue liberado esa noche. ¿Pero por qué llegó a tal punto? Porque había endurecido de tal forma su corazón por el pecado. Había pecado una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Y quiero decirte esta mañana a todo aquel que está escuchando este mensaje, tal vez te sientes atrapado, tal vez te sientas atrapado en los vicios, en las drogas, alcoholismo. Tal vez te sientas atrapado en el celular. Tal vez te sientas atrapado que no puedes salir de una relación tóxica en que estás. Tal vez te sientas atrapado con la depresión. Tal vez te sientas atrapado, qué sé yo, con el trabajo, con la situación económica. Y tal vez estás llegando a desesperarte. Pero yo te digo esta mañana, tu Dios no se le ha cortado su brazo. El brazo de Dios sigue extendido, y el brazo de Dios es poderoso para sacarte adelante y sacarte de cómo te encuentras. Dios les había advertido acá al pueblo de Judá, mis amados hermanos.
Les dijo tantas veces, pero ellos no hacían caso. Seguían con las costumbres paganas. Seguían haciendo idolatría. Y oiga, Dios permitió que otro pueblo los atacara por eso. Dios permitió que otro pueblo los destruyera. Incluso que los desterrara y que los hiciera esclavos. Pero no lo hizo Dios para destruirlos, sino lo hizo, permitió que eso pasara para que aquel pueblo recapacitara y se diera cuenta que necesitaba volver su corazón hacia Dios. ¿Sabe, mis amados hermanos? Hoy hay cristianos que se encuentran en la misma situación. Hay cristianos que están siendo atacados. Hay cristianos que están siendo humillados por sus enemigos. Hay algunos que están cuasi destruidos. Hay algunos que sus hogares se están despedazando. Hay algunos que sus matrimonios están ya por romperse o ya se rompió. Hay algunos que sus hijos sienten que están perdidos en las drogas y creen que ya los perdieron. Hay algunos que están destruidos financieramente, corporalmente enfermos, tal vez hasta con cánceres, o moralmente apartados de Dios debido a que permitieron que el pecado llegara a sus vidas por el adulterio, por fornicación, por caer en las garras de la corrupción, de la tentación. Hay cristianos, hermanos, que hoy día, si no están siendo consumidos o atacados por alguna de las cosas que les dije, hay algunos cristianos que tal vez no están así, pero por dentro están caídos. Otros se han apartado de las iglesias, otros están yendo a las iglesias, pero van y no reciben la palabra, van y no reciben la presencia de Dios, van y salen igual o peor que como entraron. O van y en lugar de recibir la palabra dicen, no, si este no me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Los escribas de aquel tiempo, por eso el Señor cuando leíamos Jeremías 8, 8 y 9, los escribas de aquel tiempo habían cambiado mensajes falsos al pueblo, tergiversaban la palabra de Dios, así como hoy, amados hermanos. Es triste decirlo, pero hay gente predicando mentiras. Hay gente enseñando doctrinas falsas. Hay gente que están enseñando. Mire, platicamos con mi esposa, con otra persona acá en Suchitepeques, y nos contaba de algo que sinceramente dolió mi corazón. Porque ¿cómo es eso? Iglesias, aquí en Suchitepeques, aquí cerquita en Mazatenango, donde le están enseñando que los cristianos espiritualmente maduros sí pueden echarse los tragos, sí pueden beber licor, porque todo depende de la madurez. Que le están enseñando a la gente que puede ir a las fiestas mundanas, paganas, emborracharse, o incluso participar a saber de ni qué cosas ahí. Porque al cristiano maduro todo le está permitido, porque Pablo dijo, es que yo no tengo nada prohibido, a mí todo me lo permiten. Sí, pero Pablo dijo, pero no todo me conviene. Y yo le decía, mire, eso no es nuevo. Eso lo vengo escuchando desde la década de 1980, principios de 1990. De iglesias donde se enseñaba eso y todavía otras cosas peores.
Porque hemos llegado a tal punto, hermanos, donde incluso hoy día hay iglesias donde en otros lugares del mundo no solamente están aceptando el homosexualismo como una como una práctica de vida, sino que incluso están ordenando ministros homosexuales o lesbianas, etcétera. Y la gente no se da cuenta porque pensando es que los tiempos han cambiado, hay que modernizarse. Hermanos, dice la palabra, ay de aquel que le agregue un punto o una coma a la palabra de Dios. Es que los tiempos han cambiado, hay que modernizarse. Sí, hermano, de acuerdo. Aquí, al menos yo les he dicho a ustedes en varias oportunidades que no hay que discriminar a nadie, ni por racismo, ni por sexo, ni tampoco por este tipo de cosas, porque tenemos que respetar a la persona. Aquí no les hemos enseñado a ustedes de que tiene que practicar la homofobia. No le hemos enseñado a ustedes que tiene que irrespetar o tratar mal a un homosexual, a una lesbiana o a alguna de esas personas. Le hemos dicho, respételas, pero eso sí, no podemos cambiar lo que dice la palabra, que los que practican tales cosas no entran al cielo. Eso no lo puedo cambiar. En mi trabajo yo trabajaba con algunos de estas personas así. No tuve problemas para trabajar con ellos, siempre y cuando cumplieran con su trabajo. Si no cumplían su trabajo, eso era otra historia. Pero regresemos a lo que estamos hablando, porque por lo que le estoy hablando ahorita, pues estoy incluso tratando de ser un poco diplomático y suave, porque hasta podrían cerrar el canal. En otros países, estuviera en Estados Unidos o en Europa, ahorita estaría yo con aquella pena, híjole, en el transcurso de la semana me van a mandar a traer y me van a llevar preso por haber dicho lo que dije aquí. Pero aquí en Guatemala todavía tenemos libertad para hablar de esto, de esta forma. Hermanos, Dios no es que estemos hablando de legalismo. No es que queremos que esta iglesia camine sobre el legalismo, porque Cristo Jesús no vino tampoco a romper y destruir la ley, Él vino a cumplirla, pero Cristo Jesús vino a traer la gracia. Y nosotros tenemos que vivir dentro de la gracia. No es, amados hermanos, como piensan algunos, que dicen, no, es que el Antiguo Testamento, la ley se quedó atrás. Por eso ya no hay que dar diezmos u ofrendas, porque eso era parte de la ley, se quedó atrás. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que estaba bien que se dieran diezmos y ofrendas, que estaba bien que se cumpliera con la ley, pero Él trajo un nuevo mandamiento y dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y no nos quedamos sin ley, porque el Nuevo Testamento nos habla de una ley, que es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, déjeme decirle, que es todavía más seria que la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés se castigaban los hechos. En la ley de Cristo, las intenciones es lo que mira, porque Dios mira el corazón de las personas. Por eso Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, y habló acerca del adulterio. Mas yo les digo, dijo Jesús, que cualquiera que mire a una mujer con deseos, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga. Eso quiere decir que usted puede pecar sin necesidad de haber materializado, solo con el hecho de que usted haya deseado con deseo pecaminoso algo, ya pudo haber pecado.
porque el Señor está viendo el corazón. Y por eso es que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo tan especial. Bueno, quiero regresar acá porque ya me queda poco tiempo y no he salido ni de la introducción. Hermanos, Jeremías, para no hacerlo tan largo y darle una vuelta tan grande, le voy a hablar así rápidamente de los mensajes más importantes que nos tiene Jeremías en el libro de Jeremías. En primer lugar, quiero decirle que Jeremías nos enseña que la circuncisión, recuerda que era la señal del pacto, la circuncisión no tiene sentido si no hay circuncisión del corazón. Eso lo puso ahí Jeremías, cuando dijo: circuncidad el prepucio de vuestro corazón. ¿Y de qué nos está hablando esto hoy, hermanos? Hoy nos está hablando, amados hermanos, de que no nos sirve de nada tener una Biblia, leer una Biblia, incluso predicar lo que dice la Biblia, si yo no estoy viviendo y no estoy poniendo en práctica lo que dice ahí la palabra de Dios. Hermano, ¿de qué sirve que yo venga y esté, un ejemplo sencillo, esté hasta predicando la palabra, pero dice Pablo, pero si no tiene amor, ¿qué dice Pablo? No le sirve para nada. O sea, hay que tener circuncidado el corazón. Lea usted después en Jeremías 2:8, 5:13. Y nos dice, hermanos, que el conocimiento de la ley sin obediencia no tiene valor. Póngale atención a lo que le estoy diciendo, porque, hermano, y no quiero espantar a nadie para que ya no venga a la iglesia esta mañana, al contrario, tengo la esperanza, como la tiene el Señor, que al escuchar la palabra nuestro corazón sea conmovido y nos acerquemos más al Señor. Pero, hermanos, ¿de qué nos sirve estar viniendo a la iglesia a todos los cultos? ¿De qué nos sirve incluso tener un privilegio dentro de la iglesia? Si ese conocimiento de la palabra, porque oiga, hermano, si hay una iglesia en Mazatenango, hoy por hoy, donde el Señor ha derramado palabra, ha derramado de su rema, de su palabra, ha sido en esta iglesia. Pero ¿de qué sirve que incluso digamos, es que la doctrina, es que la palabra, ¿de qué sirve si no hay obediencia a la palabra? No sirve de nada. De nada sirve que yo tenga la supuesta mejor traducción de la Biblia si no la obedezco. De nada me sirve que yo tenga 8, 10, 20, 40 traducciones de la Biblia si no la pongo en práctica. Hermano, como le conté en alguna oportunidad, una noche de hospital en la emergencia, llega un señor ebrio con una tremenda herida en el cuero cabelludo que había que suturarla. Yo me pongo a suturarla. Y el señor ebrio, y hablando recitando la Biblia de memoria, y hablando maravillas de la Biblia, pero ebrio con el cuero cabelludo roto ahí. ¿De qué sirve el conocimiento si no hay obediencia? Por eso, escucha esta mañana, pueblo de Dios. Dios dice, obediencia quiero y no sacrificios, te dice el Señor. La ley, amados hermanos. Vamos, creo que me interesa que lo leamos.
Jeremías 31, 33. Dice, este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, la palabra tiene que estar escrita en el corazón. Yo creo que con esto voy a cerrar, me falta bastante, pero no me va a dar tiempo. La palabra tiene que estar escrita en el corazón. Porque, hermanos, no nos sirve de nada cuando muchos de nosotros estábamos en la religión tradicional y nos hacían aprendernos los 10 mandamientos y los recitábamos como loros. Pero eso estaba con un milorito que se llamaba Timoteo. Que cantaba libre soy, pero metido dentro de una jaula. Eso nos pasa a los cristianos muchas veces. Cuando tenemos la palabra, hablamos de la palabra, pero somos solo como loros. Cuando esa palabra no ha penetrado a lo más profundo de nuestro corazón, no se ha interiorizado en nuestro corazón y nos empieza a cambiar. Hermanos, qué tremendo y qué distinto es. Cuando el Señor estaba por llamarme, yo en mi corazón estaba luchando con una cierta situación antes de venir a Cristo. Y yo decía, ya no lo vuelvo a hacer. Oiga, e incluso se lo prometía a una imagen, se lo prometía a otra imagen, no lo vuelvo a hacer. Pero lo volví a hacer. Pero cuando el Señor me empezó a hablar en su palabra, y el Señor me empezó a revelar en su palabra, y cuando llegó un momento, amados hermanos, en que era de tal forma tan contundente que el Señor me habló directamente con su palabra. Porque en la misericordia de Dios no hubo necesidad que alguien me predicara para convertirme, o que pasara por un momento de necesidad, de enfermedad, financiero, sino que el Señor en su misericordia me empezó a hablar en su palabra y me empezó a hablar en su palabra. Y llegó un momento, hermanos, que yo allá en la capital, parado en la Sexta Avenida y Sexta Calle, frente a la Hemeroteca Nacional, estaba yo parado cuando veo pasar una procesión. Y yo volteo a ver hacia arriba y miro la imagen que estaba ahí, y yo le digo al Señor en mi corazón en ese momento: Señor, tú sabes que yo sé que tú no estás ahí, tú estás allá sentado en el cielo. Y en ese momento me di cuenta, hermano, que algo había cambiado en mi corazón. Y me di cuenta que todo aquello que yo antes luchaba con mis fuerzas, luchaba poniéndolo todo de mi parte, pero siempre terminaba cediendo. Me di cuenta, hermanos, de que ahora algo había cambiado dentro de mí, que me hizo que ya no hiciera más aquello que yo antes prometía no hacerlo, pero lo volví a hacer. Ahora no se lo había prometido a nadie, pero Cristo Jesús había hecho un cambio dentro de mí y nunca más lo volví a hacer. Porque es necesario que la palabra penetre el corazón y empiece a cambiar desde adentro, porque cuando Dios cambia desde adentro, se obedece espontáneamente, se obedece sin que te estén amenazando. No hay necesidad que te digan: si no vas a la iglesia, no te doy para tu semana. Si no vas a la iglesia, y van las amenazas. No hay necesidad que nadie nos esté retorciendo el brazo. No hay necesidad, porque hay alguien que se encarga de todo eso, que se llama Espíritu Santo. Oye, hermano, Dios te está trayendo un mensaje, como un eco desde el pasado a este presente, que te dice: recuerda de dónde te he sacado, te dice el Señor. Recuerda lo que tú eras antes.
cuando nadie te quería, cuando todos te desecharon, cuando todos te dieron por perdido, yo te levanté donde estabas. Te quité el traje chuco que tenías y te puse un traje de gala. Te quité la inmundicia del pecado que había en tu vida. Te limpié, te hice tan limpio como la lana, tan blanco como las nubes. Y ahora, te dice el Señor, es tiempo que recuerdes que tengo un plan para ti. Es tiempo que te recuerdes que tienes una tarea que hacer. Es tiempo que te recuerdes que no eres un cristiano cualquiera. Eres un cristiano con un llamado. Eres un cristiano que tienes una tarea. Eres un cristiano que Dios te está diciendo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente, que no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo a donde quiera que tú vayas, te dice el Señor. Ponte de pie. Y en lo que te pones de pie, te voy a decir lo último. Decía Jeremías, porque en aquel tiempo los israelitas tenían un dicho y decían ellos, se lo va a decir en buen chapín, queda al pelo. Nuestros padres se comen las uvas y a nosotros se nos pican los dientes. Y el Señor les mandó a decir, miren, ya no habrá ese dicho en Israel porque ahora cada quien va a responder por sí mismo. Ni los hijos van a responder por los pecados de los padres, ni los padres van a responder por los pecados de los hijos. Cada quien es responsable de lo que haga. Y con esto quiero decirte, hay una responsabilidad individual. Tú ya no puedes echarle la culpa a tu esposa, es que por mi esposa, es que yo no puedo. Es que por mi esposo, es que tanto me estorba, por eso. Es que por mi hijo que está metido en las drogas, alcoholismo, en las pandillas, por eso es que. Es que por el trabajo que tengo, yo por eso no me puedo consagrar. Hermano, Dios te dice, déjate ya de pretextos y de justificaciones. Es tu responsabilidad. Deja de escudarte en tu esposo, deja de escudarte en tu esposa, en tus padres, en tu trabajo, en lo que sea. Si lo único que Dios está esperando de nosotros es que nos acerquemos sinceramente de corazón delante de Él y le digamos, Padre mío, yo reconozco que te he fallado. Señor, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que no he sido obediente. Yo reconozco, Señor, que yo soy el culpable y nadie más. Pero hoy, como dijo David, me aferro a tu misericordia. Y hoy quiero decirte, ¿quién quiere aferrarse a la misericordia de Dios? Yo no sé cuál es la situación que estás pasando en tu vida, pero si hay algo que esté pasando en tu vida, quiero decirte que no es para destrucción. Es simplemente porque Dios quiere que mires adentro de ti, recapacites y que digas, yo no puedo, pero hay uno que sí lo puede hacer todo, que se llama Jehová de los ejércitos. Yo hoy me aferro a la misericordia del Señor. Ahí donde tú estás, si tú necesitas aferrarte a la misericordia de Dios, solo te puedo pedir un favor. Date la vuelta sobre tu silla, híncate un momento en tu lugar para pedirle al Señor. Y alguien va a llegar ahí contigo para orar contigo y ayudarte a pedirle al Señor, Señor, ayúdame porque lo necesito. Tú que estás ahí parado, cierra tus ojos, por favor.
Levanta tus manos lo más alto que puedas. Levanta tus manos lo más alto que puedas. Pero ahora te quiero pedir, junta un momento tus manos y quiero que pienses que ahí en medio de esas manos está tu corazón. Y ahorita le vamos a pedir al Señor. Mientras tanto le voy a pedir a aquellos ministros del Señor, a aquellas siervas del Señor, que puedan por favor ayudarnos y pasar entre los hermanos y hermanas que están en las sillas para ir a orar por nuestros hermanos y hermanas que están ahí. Tú que estás parado, te quiero pedir por favor, oremos al Señor. Padre Santo, reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Reconocemos, Padre mío, que Jesús, que es nuestra vida, y nosotros que somos los pámpanos, no podemos vivir sin estar pegados a nuestro Señor Jesús. Reconocemos, Señor, que si en algún momento nosotros, por cualquier razón que haya sido, nos hemos sentido muy autosuficientes o hemos buscado otras soluciones distintas, rogamos hoy por tu misericordia, Señor. Padre, no esperamos comprensión del hombre, no esperamos comprensión de instituciones, no esperamos comprensión de nadie, sino de ti, Jehová de los ejércitos. Señor, esta mañana alzamos nuestra voz y pedimos, Dios nuestro, ten misericordia. Ten misericordia de tu pueblo, mi Dios. Ten misericordia de tus hijos e hijas que esta mañana te están diciendo, Dios, necesito de ti. Señor, necesito de ti. Quiero decirte esta mañana, no te puedes ir de este lugar sin estar consciente que sin la mano de Dios no eres nada, que sin el favor de Dios no puedes hacer nada, que sin la ayuda de Dios no puedes hacer nada. Nosotros somos lo que somos, tenemos lo que tenemos a causa de nuestro Dios, porque Dios ha sido bondadoso, porque nuestro Dios ha sido misericordioso, porque a Dios en su corazón compasivo le ha placido bendecirnos, ministrarnos, perdonarnos, liberarnos, ayudarnos. Quiero que tengas la seguridad esta mañana, si te has acercado al Señor con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, Él no rechaza a nadie con un corazón contrito y humillado. Él no rechaza a nadie que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado. Y hoy quiero decirte, Dios no te rechaza. Dios no te ha rechazado. Dios te dice, tengo misericordia de ti, porque he aquí que te amo, porque he aquí que te quiero bendecir, porque he aquí que quiero sanar tus heridas. Porque yo soy tu Dios. Yo soy el Dios que te dice, ya no temas, ya no desmayes, porque yo estoy contigo y yo voy a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Solamente ten presente este libro, solamente ten presente mi palabra, solamente ten presente mis preceptos y sé obediente. Y verás que el fruto de la obediencia será tu prosperidad, será tu sanidad, será tu bendición, será tu largura de días, será tu felicidad. Te damos gracias, bendito Dios, y decimos, santo eres, mi amado Dios. No hay otro como tú. Jamás, jamás lo habrá, Señor. Bendito seas tú, amado Dios. Aquí estoy, Señor, sentado a tu mesa. No merecía, pero me aceptaste y me amaste como soy. Aquí estoy, Señor,
aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión.